sea como ciudadano, sea como funcionario, servidor público, o incluso el rol que juega la Universidad Nacional y privada para empezar a formar a los futuros líderes de las organizaciones sociales, de las entidades públicas y privadas, para precisamente el abordaje del conflicto. Resulta un dato muy anecdótico que este evento se inicie el día 22 de septiembre, precisamente un día después del día 21, que es precisamente se conmemora el Día Internacional de la Paz. Decía el día de ayer durante el evento que se desarrolló en el ambiente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Monseñor Bambarén, que en nuestro país solemos celebrar días que de pronto no guardan tanto relación con la problemática nacional. Celebramos el Día del Pollo a la Brasa, pero no nos preocupamos nada con respecto al tema de la paz. Y es precisamente la paz, o llegar a la paz, una tarea, un compromiso en el cual todos estamos comprometidos. Decía también el Monseñor Bambarén que así como la violencia se encuentra grabada, inscrita en el corazón de la humanidad, precisamente la paz tiene que incidir también en el corazón de las personas. Pero el tema es, ¿y cómo llegamos a la paz? Y para eso necesitamos prepararnos. Precisamente es por eso que este curso tiene como finalidad principal que las personas que hoy estamos aquí convocadas podamos empezar a poner en práctica más adelante estrategias, métodos, orientaciones que nos permitan abordar el conflicto y darle un tratamiento. Porque el conflicto no es un hecho social aislado, es un proceso. Y como tal, tiene un antecedente y puede devenir una consecuencia fatal si es que no asumimos un rol, una intervención de una manera más amplia, integral. Es por ello que, en buena cuenta, los organizadores del presente evento han tomado como marco estructural que empecemos tocando el tema de cómo o cuál es la situación de la política pública nacional, antes que empezar a abordar la teoría general del conflicto. Y no quedarnos en el tema de la teoría general del conflicto, sino también enlazarlo con el tema de los derechos humanos y especialmente hoy en día lo que se discute, el derecho a la consulta previa. Finalmente, no podemos hacer un análisis de política pública que sea ajena al gran proceso en el cual el país está comprometido, que es el tema vinculado a la interculturalidad. Porque gran parte, por no decir el 80 o 90% de los conflictos sociales en nuestro país, tiene como ingrediente principal el hecho que entre nosotros, los peruanos, no somos capaces de poder comunicarnos respetando las creencias culturales, costumbres del otro. Y en buena cuenta, es necesario empezar a incluir esta temática también desde la mirada de la universidad. Y es precisamente en el ámbito del trabajo que realiza la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una casa histórica a la cual agradecemos a sus representantes por la facilidad que nos han brindado, que esta actividad que realizaremos durante 3 meses tiene que tener como fin que las personas que egresen de este diplomado puedan contar con nuevas actitudes y con otra forma de trabajo frente a la mirada que es el tema del conflicto. Y precisamente, no quiero dilatar más mi participación en este evento, en la apertura, quisiera que recibamos un fuerte aplauso a la persona del historiador Fernando Ayllón Dulanto, quien, además de ser escritor, autor de diversas obras trascendentales que nos permiten de pronto llegar a entender cuál es la situación de la política pública vista de una manera más amplia e integral como es la historia, tiene, entre otras obras, la compilación Mensajes Presidenciales y otros documentos para la historia política del Perú. Es una obra de, no nada pequeña, una obra de 20 tomos. También tiene la historia del Tribunal de la Inquisición, la leyenda de la historia,
y precisamente hoy ocupa el cargo de jefe del Museo del Congreso de la Inquisición y nos va a tocar como tema de inicio el título llamado El enjuiciamiento parlamentario a los jefes de Estado. Lo acompaña en la mesa de honor el doctor Feliz del Carmen del Tiro Iparraguirre, quien también es docente universitario y que hará las veces de moderador. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso al doctor Fernando Ayola. Ante todo, en mi condición de sanmarquino, agradezco a los organizadores que son de mi alma mater, pero de una facultad distinta a la mía. Yo soy de la Facultad de Historia, bueno, de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Escuela de Historia. Y en realidad, en tantos años que he egresado a la Universidad de San Marcos, es la primera vez que me invitan como expositor a la ciudad universitaria. He ido a otras universidades, pero San Marcos por primera vez me invita a su Facultad de Derecho. He ido alguna vez a la Casona de San Marcos, pero lo que quisiera que ustedes entiendan es que el enfoque del abogado y el enfoque del historiador sobre un mismo hecho suelen ser distintos. Por ejemplo, para el abogado, el funcionario que se corrompe luego puede apelar a una prescripción y volver a ser candidato. Para el historiador es un simple ladrón. Y eso no va a prescribir nunca, ¿correcto? Entonces, los enfoques son diferentes, los hechos pueden ser los mismos. Y en cuanto a las políticas públicas, que es el tema genérico, les digo por qué voy a escoger este tema, que es una interrelación entre las políticas parlamentarias y el Poder Ejecutivo. En primer lugar, tengamos presente y tengamos cuidado del contexto internacional en que se están dando en este momento los conflictos antimineros. Solamente les quiero hacer una reflexión. Todos los historiadores unánimemente reconocemos que el tema central de la guerra del Pacífico fue el salitre. Hoy en día existe en el Perú una inversión privada calculada para el quinquenio de gobierno del presidente el comandante Ollanta en $60.000 millones. De los 60.000, 50.000 millones son por minería, es decir, el 80% de la inversión privada total a nivel nacional. Esa inversión se concentra en 47 proyectos mineros. De esos 47, 20 están o paralizados o en riesgo de ser paralizados, entre ellos Conga. De esos 20, 15 se refieren al cobre. La primera pregunta inocente que les voy a hacer: ¿quién es el primer productor de cobre del mundo? Chile. ¿Quién es el país que tiene la mayor reserva de cobre del mundo? Perú. ¿Le conviene a Chile que Perú desarrolle sus proyectos mineros de cobre? Para nada. Entonces tengamos cuidado que detrás de algunos falsos nacionalismos hay en realidad una labor del Servicio de Inteligencia chilena y nos hagan lo mismo que nos hicieron en el siglo XIX. Y bueno, luego de esa pequeña advertencia de no ser papel de todos los útiles, además siempre me he preguntado como historiador, es interesante que la gente proteste contra la actividad minera, pero ¿por qué no protestan contra la minería informal, que destruyen el medio ambiente en Madre de Dios? Le voy a poner como anécdotas, nada más, antes de entrar el tema de mi exposición. Ustedes recuerdan al presidente Alejandro Toledo, no es muy lejano a nosotros. Durante su gobierno, una empresa canadiense en la zona de Piura, en la zona de Tambo Grande, había invertido más o menos $200 millones en hacer unos estudios y encontrar un diseminado de oro. Es minería de tajo abierto. Entonces vino la protesta antiminera, paralizaron el proyecto. La empresa ya no invirtió. ¿Qué ha pasado con la zona de Tambo Grande? Hoy en día está tan destruida como la zona de Madre de Dios. Minería informal la devasta. Ese dinero de esa minería informal, ¿dónde viene? ¿De dónde viene y a dónde va? No paga impuesto a la renta, lavan dinero vinculado al narcotráfico, está vinculado a la prostitución infantil en Tambo Grande, en Piura, y está contaminando por completo las aguas de los ríos de la zona por el uso exagerado de venenos para la extracción del oro. ¿Qué pasó en el gobierno de García? Que quiere darle ahora lecciones al presidente Humala. No solamente tuvo un problema García con Tres Marías, no sé si ustedes se acordarán, en la zona sur peruana, sino también en Cusco. Le paralizaron los dos proyectos y al final García no tuvo ninguna decisión. Ahora les voy a hacer recordar algo más antiguo. Ustedes recordarán cuando se desarrolla el proyecto Camisea, es en los años 90 durante el gobierno Fujimori. Pero lo que ustedes no me van a creer, que la reserva de Camisea fue encontrada el año 83, 84, durante el gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde, y que estuvo a punto de firmarse el contrato durante el año 85 u 86 durante el gobierno del presidente García. ¿Y por qué nos estuvimos 20 años? Porque grupos de extrema izquierda
paralizar un proyecto de camisea con el pretexto